Entonces el tipo de hipótesis que aplica para este algoritmo va a tener que ser de tipo n menos 1. Ahora, ¿menos cuál? ¿Menos el primero o menos el último? ¿Menos el primero o menos el último? Entonces, me interesa una hipótesis que me busque en todo excepto el último, o que me busque en todo excepto el primero. En todo menos el primero, o en todo menos el último. Entonces, cualquiera de los dos como que igual daría. Si digo en todo menos el último, entonces el último dato que voy a comparar va a ser este. En todo menos el primer dato que tengo que comparar sería este, ¿no? El primero compararía y después aplicaría hipótesis. O primero la hipótesis y después comparo. Entonces, de las dos maneras habría solución. Pero, si yo hago hipótesis menos el último, eso se traduce acá. Si digo menos el último, aquí solo necesitaría parámetro n. Pero si digo hipótesis todo menos el primero, n no me sirve. Eso ya lo vimos el martes, ¿no? No puedo hacer menos el primero, menos los dos primeros, o sea, menos los de la izquierda no puedo cuando tengo solamente n de parámetros. Entonces, para facilitarnos la vida, podríamos decir hipótesis menos el último. Entonces aquí, n menos 1 menos el último. Ya con eso, ya me puedo ir de regreso para allá. ¿Qué parámetros para este tipo de hipótesis con n me alcanza? Salida, tiene que determinar si este dato está o no está. Entonces queda claro que el resultado es, miren, está o no está un booleano. Una respuesta de tipo falso o verdadero. Entonces, partimos de aquí recordando el algoritmo, y ya está establecido. El algoritmo dice qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Un botoncito para la búsqueda secuencial. Esa función devuelve un booleano. El parámetro, ya está claro, un vector. Ya lo vamos a ir a hacer directo para no perder mucho tiempo. El vector del dato que queremos buscar y la cantidad, ¿no?, de datos que tiene el vector en el que se va a buscar. ¿Listo? Ahora, como esta es una función booleana y que necesita el vector que buscar y cuántos. Entonces, el vector va a estar aquí, ¿no es cierto? El cuántos, el mismo vector ya lo tiene, ¿sí? Lo que faltaría es el dato a buscar. Entonces el dato a buscar podríamos capturarlo de edit 1 y el resultado de si está o no está lo podríamos poner en el edit 2, poner ahí. Entonces, pensando en eso, claro, como hay dos mensajes que poner, va a depender del resultado de la búsqueda secuencial. Si nos da verdadero en el edit 2, ahí es donde vamos a poner si está.
función, sus parámetros son el vector, el dato que queremos buscar, que dijimos lo vamos a sacar del edit 1, pero lo tenemos que sacar como número, así que quiere win. Y el otro es la cantidad de elementos que tiene el vector. La cantidad de elementos que tiene el vector, y eso lo sabe el string grid. Con la propiedad core count. Bueno, entonces, planteado ya el paso 0, ya nos da para hacer esto, ¿no? Ya de ahí, repito, cuando el algoritmo ya está, el algoritmo ya nos dice qué hacer y cómo hacer, entonces nos vamos a lo último, ¿no? Para tratar de ver qué tipo de hipótesis es el que se apega con el algoritmo, ¿no? ¿Cuál hipótesis se aplica con el algoritmo? Y dependiendo de eso, vamos a ir a determinar los parámetros de entrada. Ahora ya, de aquí ya empezamos a adelantar. Queda claro que la variable de recursión es n. Por lo tanto, ya de ahí sacamos su dominio. N está declarado de tipo byte, entonces va a ir de 0 a 255. Y en el contexto del problema, igual de 0 al infinito, o sea, que puede buscar un dato en un vector vacío, con un dato, con dos datos, hasta con infinitos datos, eso quiere decir, ¿no? Y la intersección nos va a dar de 0 a 255. Y con eso ya tenemos el primer caso base. Y por el tipo de hipótesis no necesitamos más, ¿no? No necesitamos más. Ahora, el caso base, si n es 0, esta es una función. Entonces tiene que entregar algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a entregar esta función? Si viene un vector vacío. ¿Qué tiene que entregar si llega un vector vacío? Tiene que leer de nuevo el enunciado. Retorna un falso o verdadero. ¿Cuál de los dos? Falso. Cualquier dato que sea que esté buscando, si el vector está vacío, no hay. ¿No? Es como que venga alguien a buscar a alguien acá. Si el curso está vacío, ¿qué importa quién está buscando? No interesa, ¿no? A quien esté buscando, si el aula está vacía, no lo va a pillar. Entonces, falso. Ese sería el caso base. Resolvemos el caso base. Entonces, sí, n0 a esa variable le ponemos falso. En el caso base. En el caso general,
hipótesis, si aplico la hipótesis acá, me va a decir si en este vector menos el último dato, si aquí está o no, ¿no es cierto? Es un booleano lo que me va a devolver. Este dato está aquí o no. Ahorita en este ejemplo, sí, ¿no? Entonces en este ejemplo me va a responder está igual a verdadero, porque este sí está ahí. Y como me devuelve verdadero, ¿debería hacer algo más? ¿Necesito preguntar por este? No, porque ya lo pilló. Si él lo pilló, ¿para qué voy a volver a preguntarle? Entonces, si ya lo pilló, asunto arreglado. Pero aquí podríamos poner otro ejemplo, que se yo, a ver el 6. Si el 6 lo buscamos aquí, en la hipótesis, el 6 lo va a buscar la hipótesis, ¿lo encuentra aquí? No. Como no lo encontró, entonces recién pregunto, ¿no? Si este dato es igual al que está aquí. Si son iguales, ya lo encontré, verdadero. Y si no son iguales, falso. Entonces solo voy a preguntar por este cuando esto sea falso, ¿no? Cuando la hipótesis me dé falso. Entonces voy a hacer una comparación al final solo cuando sea falso. Entonces aplicamos primero la hipótesis y hay una función, se llama búsqueda secuencial, le doy el vector, el mismo dato, pero n menos 1, ¿no? Menos el último se supone. Listo, ya tengo ahí la respuesta. Ahora, si da verdadero ya no tengo que hacer nada más, porque ya tengo la respuesta. Voy a hacer algo solo si esto es falso, ¿no? Si no está, en otras palabras, ¿no? Si no está, ¿qué hago si no está? Tengo que comparar el último elemento con el que estoy buscando. Si son iguales, dará verdadero, y si no son iguales, falso. No necesito una línea. El resultado depende si ese dato es igual a lo que está en el vector. ¿En qué casilla? n-1, en la última casilla es n-1. ¿Son iguales? Verdadero. Si no son iguales, falso. Y lo que sea que me dé, eso es la respuesta que vamos a dar también. Y listo. Ahora, aquí hay que buscar, busquemos uno que esté, el mismo del ejemplo, el 9. Sí está. Uno que no esté. El 5, el 2, cualquiera de esos, ¿no? No está. A ver, el último. Sí está. El primero también está. Otro que no esté. Pues solo el 2, igual.
hipótesis, nada más.